Muy buenas, señoras y señores. Bueno, pues lo tengo ahí. Detrás de la cámara lo tengo al señor alcalde de Totana, don Juan José Cánovas. Señor alcalde, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes y encantado como siempre. Digo que tengo muchas cosas que preguntarle. No sé, lo de más rabiosa actualidad ha sido la visita esta mañana de Su Majestad la Reina Leticia hasta la pedanía del Paretón Cantareros. Bueno, pues un evento yo creo que muy importante en todos los sentidos, porque se haya elegido Totana, porque se haya elegido el Paretón y el Colegio Público del Guadalentín para celebrar el 6º Congreso de la Educación en el marco de las enfermedades raras. La ponencia es muy interesante y la asistencia esta mañana en una pedanía como el Paretón de todos los estamentos del Estado, tanto nacionales como regionales y, como no, pues locales, ¿no? También nos han visitado alcaldes vecinos de Aledo, de Lorca, la alcaldesa de Alhama. En fin, esta mañana se ha concentrado en el Paretón, en el Colegio del Guadalentín, y se ha concentrado, digamos, una nutrida representación, lógicamente en la que destaca sin duda ninguna la más alta institución representada por la reina Leticia. Oiga, bueno, vamos a dejar este tema y voy a preguntarle por el tema de eso que está de rabiosa actualidad, el tema de la vacunación en Totana. ¿Por qué piensa usted que los hombres sabios de la consejería o a quien le competa, es decir, la información, que se tenían que desplazar hasta Lorca? Bueno, yo creo que en esta pandemia hay también la parte de, digamos, de errores o de pasos un poco en falso, que quizás sean normales en una situación de estas características. No nos habíamos enfrentado nunca a una pandemia ni a luchar contra ella, como es el caso de la vacunación. Está claro que no era una decisión correcta. Yo esta mañana, precisamente, también ha estado el consejero de Sanidad, se lo he comentado, y lo que parece nítido, concretamente en el municipio de Totana, es que la vacunación masiva en nuestro municipio, en el pabellón, organizada y coordinada entre el Ayuntamiento de Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, es un éxito en cuanto a vacunaciones y, lógicamente, es un paso importante. Cada vez que se hace una vacunación masiva es un paso muy importante en la lucha por arrinconar y erradicar el virus. La jornada de ayer fue otra muestra más, un eje de ejemplaridad de la gente, los hombres y las mujeres de Totana, que han ido masivamente a vacunarse y saben perfectamente que la mejor lucha es guardar las normas, como lo estamos haciendo ahora y muy bien, y vacunarse para generar anticuerpos en nuestro organismo y erradicar este coronavirus, el COVID-19. Oiga, lo cierto y verdad que cuando saltó la noticia de que los totaneros y las totaneras, incluso Cruz Roja se ofreció a llevar a los totaneros y a totaneras, que de hecho han ido a Lorca, digo que cuando saltó la noticia, pues le llovieron palos al alcalde por todos los lados. Uno que se tenía que remangar los brazos y ponerse a trabajar, incluso diciendo que no había que alarmar a la población. Otros que el alcalde tendría que salir de la cueva. ¿Estaba usted con Alibaba? Bueno, hay personas en la política, o incluso nuevos políticos, que utilizan los viejos métodos. Precisamente una de las cuestiones que me ha resaltado en una de las cruces de palabras que he tenido con la reina ha sido el que se ha interesado por la composición política del ayuntamiento. Le he dicho la composición política y que gobernamos solo 6 de 21, y se ha mostrado bastante interesada en ese ejemplo
de diálogo, de buscar puntos de encuentro. Lógicamente, en ese camino, pues hay personas que piensan o que pues, aprovechan cualquier noticia exagerada, como puede ser los supuestos apuñalamientos de la otra semana, que no fueron tal, o en este caso aprovechan que hay una decisión mal tomada, que el alcalde está trabajando y el equipo de gobierno está trabajando para corregir como así ha sido, pero que no pueden pensar, no aprovechar esa situación para intentar hacer, digamos, política de la mala, porque hacer política yo pienso que no es malo. Entonces, por ejemplo, decir que el alcalde tiene que salir de la cueva, pues me recuerda a viejos tiempos, a los tiempos cuando la derecha rancia de Totana estaban arruinando al pueblo y yo les criticaba y el argumento que daban, entre otros muchos argumentos de marca de la casa, digamos, era que yo estaba metido en la cueva poco menos que conspirando constantemente contra el pueblo de Totana. Eso es lo que decían en el 2007-2009 y qué casualidad que un político recién, como que se supone que es Nobel, que ha asumido recientemente la Secretaría del Partido Socialista, utilice el mismo argumento, el argumento de que el alcalde está en la cueva, cuando realmente yo creo que si lo piensa un poco, él sabe perfectamente que el alcalde no está en la cueva. El alcalde está, si lo dice porque no estoy dando la cara, el alcalde está dando la cara como así se ha demostrado, que después de esa decisión de salud pública de la consejería rectificó y al final en Totana se siguen con las vacunaciones, cosa que no sucede en otros municipios donde a veces el Partido Socialista nos los pone de ejemplo. Es decir, yo creo que arrimar el hombro un poco y no utilizar la pandemia u otras cuestiones para hacer política sería bastante interesante y posiblemente estaría, en mi opinión, estaría muy bien visto por la población, como por ejemplo puede estar bien visto en este caso por las altas instancias del Estado a personas que quieren aplicar el sentido común en un ambiente de tanto ruido y tanta crispación. Vamos, señor alcalde, que usted, por lo que saco en claro de sus palabras, es más partidario del diálogo interior para que después se transforme en hechos visibles. Exactamente. Yo, por ejemplo, ayer, el pleno Está celebrado usted ayer. fastidiado con la voz, ¿eh? Sí, bueno, tengo un problemilla, más que de voz, tengo un problemilla de oxígeno en el organismo y entonces me hace a veces parecer que tengo un poco de fatiga. Pues cuídese. Pero bueno, pido disculpas por eso, No, espero no, que se me, cuídese, cuídese. espero que se me entienda, ¿no? Que se entiendan mis palabras. Sí, sí. Esto es algo coyuntural. Entonces, lo que quería comentar es que, por ejemplo, el pleno celebrado ayer pues fue un modelo de lo que está sucediendo desde hace ya algunos meses. Modelo de debate, de diálogo, en la mayoría de los casos, de búsqueda de puntos de encuentro, que creo que es lo que tiene que moverse en la sociedad totanera y en la institución. Por ejemplo, que se inicie un punto para hablar del trasvase, en defensa del trasvase, y que haya posturas enfrentadas y que al final se apruebe por unanimidad mediante el diálogo y cediendo las partes, pues creo que es buena noticia. Creo que es muy buena noticia porque aprobar, o sea, imponer mayorías ante cuestiones tan importantes como puede ser un elemento fundamental que da empleo y que genera riqueza en el municipio de Totana, en la comarca, o que genera riqueza a todos los niveles, pues no considero que sea una buena noticia. Luego está también un poco las partes de exageraciones, ¿no? El que se hacen propuestas a veces, propuestas de gasto y más gastos, cuando se sabe que el Ayuntamiento de Totana pues, está en una situación muy complicada y que posiblemente en el orden de prioridades pues necesita invertir, por ejemplo, en temas relacionados con el asfaltado de caminos o las redes de agua y saneamiento o el arreglo de las calles o invertir por el empleo. Todo es importante, pero claro, cuando digo, oye, que se gaste todo el dinero en esto, que realmente desde mi punto de vista, no tiene una prioridad, pues a veces es una cuestión también didáctica de hacer ver a los miembros de la corporación, a los partidos políticos, que tenemos que ir a lo esencial, a lo más importante. Señor alcalde, usted ha hablado de empleo. Eh, Ojeando, ¿no? Las listas de parados y todo esto, he visto que en Totana
se sobrepasó en los tiempos que mandaba el Partido Popular, no recuerdo el tanto por ciento, pero fue cuando más totaneros estaban en las listas del paro. Incluso ahora, después de tanto que hemos visto que ha incrementado el paro en la región, en Totana ha descendido el paro. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se consigue? Bueno, eso no es que lo consiga el alcalde, ni lo consiga. Estamos en un espacio económico donde la base fundamental es la agricultura, la ganadería, y la agricultura y la ganadería, y lo que supone, por ejemplo, la agricultura, no solo del cultivo, sino de la manipulación de los productos, la transformación de los productos agrarios, pues no ha tenido las consecuencias de la crisis que ha podido tener otros sectores de la economía, ¿no? En otros puntos del país. Todo lo que es relacionado con la alimentación, pues no ha tenido ese problema. Entonces, lógicamente, nuestro pueblo se ve en una situación, digamos, no tan desfavorable como otras zonas de la región o del país. Pero claro, no podemos conformarnos con eso. Queremos que haya un empleo, de calidad, que nuestros jóvenes se formen, que tengan una buena formación profesional, además de una formación académica. Y también es muy importante que las personas que ya pasan los 45, 55 años, pues que puedan reciclarse. Casi todo el mundo, o una parte muy importante, viene de la construcción. Eso sí fue un elemento muy grave lo que nos sucedió en la crisis de 2008, cuando gobernaba en Totana el PP, y tenemos que buscar esas fórmulas para diversificar más la economía en el marco de la recuperación económica, cuando ya se consolide todo lo de la vacuna y podamos ir hacia una normalidad, digamos, estabilizada, y sobre todo tener en cuenta ese enfoque, ¿no? El empleo de calidad, el apoyo al emprendedor, el apoyo al pequeño y mediano comercio, el apoyo a la empresa, y también la formación de los trabajadores y trabajadoras. Alcalde, como me habla usted de jóvenes y me habla usted de educación, me gustaría saber, ¿Totana está en una necesidad de tener un centro, un instituto más para dar cabida a esos estudiantes? Hombre, nosotros lo que sí analizamos es que si la educación, si el sistema educativo hay que potenciarlo y hay que ampliar las disciplinas, y hay que también dimensionar los espacios, pues lógicamente sería, desde nuestro punto de vista, sería a estudiar, porque también tenemos que ver cómo evoluciona la natalidad y cómo evolucionan también los habitantes del municipio. Tendríamos que tener previsto una ampliación de equipamiento en materia de educación. Por eso hemos ofertado a la comunidad autónoma, a la Consejería de Educación, espacios para que se tenga en cuenta para en un futuro poder ampliar y hacer un tercer instituto. Esa es un poco la idea nuestra en cuanto a las competencias que tenemos. Tenemos solares, tenemos espacios que son para equipamiento, que son adecuados para equipamientos educativos, y lo ponemos a disposición de la consejería, que es la que tiene la competencia, para poder tenerlo en cuenta de cara a una proyección de futuro, de coordinación y de previsión de futuro. Sí, como yo esta mañana lo he visto muy cercano a la ministra, a la señora Celaá, por eso se lo he preguntado. Sí, yo creo que también la ministra Celaá, cuando se ha despedido, se ha ofrecido a lo que haga falta, y la verdad es que ha sido bastante grato el trato que nos ha dado a los representantes municipales, la ministra, y también los representantes de la comunidad autónoma, es decir, por parte del gobierno. La verdad es que esta mañana ha sido un momento, digamos, de proyección de nuestro pueblo, de Totana, y también de proyección de una pedanía tan importante como es la pedanía del Paredón Cantareros, que creo que ha marcado una historia. Es decir, aparte de que eso ahora mismo está reciente, pero ha marcado un antes y un después en la historia. Es decir, que se haya tenido este evento, que haya visitado la más alta instancia
del Estado español, de la corona, haya visitado y que haya departido con nosotros, con los profesionales y con la gente del pueblo total y de la pedanía, pues es algo que, bueno, que no va a pasar todos los días ni todos los años. Creo que podemos sentirnos muy orgullosos de esa visita y de ese evento que esta mañana se ha celebrado en el colegio y en el complejo del Guadalentín de la pedanía del Paredón. Y también agradecer profundamente el compromiso que hace unas semanas me lo comentaba a ver qué me parecía y desde luego por la parte del ayuntamiento ya le dije que estábamos totalmente a su disposición, que en el caso de la Federación de Enfermedades Raras, en la figura de nuestro amigo y nuestro paisano Juan Carrión. Sí, señor alcalde, si le parece, hacemos un receso y ahora vuelvo con usted, porque quisiera hacer una pregunta última referente a la visita de Su Majestad la Reina, pero eso va a ser después de la publicidad y después continuar con otros temas. No se me vaya, por favor. Azurita, tecnología y comunicaciones. Todo lo que necesitas para comunicarte a la máxima velocidad. Conéctate a la fibra sin compromiso, sin permanencia y sin límite de descarga. Atención a nuestros precios. Internet y fibra óptica 300 megas reales por solo 20 euros al mes. Precio final con todo incluido. También internet inalámbrico para zonas rurales. Te atenderemos personalmente en nuestras tiendas. Conéctate a la fibra. Conéctate al futuro con Azurita. Que como estoy viendo que el alcalde está en su despacho, le pregunto, pues esa pregunta que yo quería hacerle. Señor alcalde, he visto que Su Majestad ha estado muy cercana hacia los personas que estaban allí, incluso ha habido pues la agrupación esta de mujeres rurales que le han hecho un regalo a Su Majestad la Reina, un paquete de pimiento molido, ¿no? Me ha parecido muy bien esa cercanía de la reina con el pueblo, ¿no? Había un grupo nutrido de vecinos y vecinas de la pedanía del Paredón. Pienso que había de representación personal y de madres que estaban ahí para vivir ese momento en directo y en primera persona y lógicamente esa cercanía de la reina con la gente, pues, tanto con las instituciones, con los profesionales, los profesionales docentes del centro, como por el pueblo que estaba ahí, con los vecinos y las vecinas del Paredón, pues ha sido momentos también muy emotivos. Sí. Voy a procurar no hacerle preguntas capciosas, ni que le moleste, pero yo quiero saber una cosa, vamos a ver. Hemos tenido días pasados la noticia de que se cambiaba el trazado, que la empresa de la línea de alta tensión cambiaba el trazado. Bueno, ¿qué tal? Algunos vecinos no están conformes con el nuevo trazado, incluso con el nuevo trazado. ¿Cómo se soluciona este problema, señor alcalde? Bueno, yo no estoy conforme tampoco, rechazo frontalmente el trazado y la planificación que se tiene en el Valle del Guadalentín, ¿no? De la autovía hacia abajo. No estamos de acuerdo, pensamos que estas cosas se pueden solucionar haciendo un corredor, incluso soterrado, en el que vayan las líneas por ahí, porque no sé si es que al final se decide que las líneas de estas líneas de alta tensión tengan que evacuar en la subestación de Totana. Y creo que estas cosas debemos tener esperanza. Es decir, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en esta línea venía por el municipio de Aledo, venía por el municipio de Totana, en la zona alta, en la zona oeste de nuestro municipio, y se ha conseguido que se quite de ahí. No lo han eliminado del todo del término municipal, pero sí hemos eliminado aproximadamente la mitad de ese trazado que pase por una zona de alta protección. Entonces tenemos una experiencia. Por ejemplo, se consiguió con el apoyo municipal y con la movilización de los vecinos, se consiguió el cambio del trazado del AVE, que perjudicaba muy gravemente a muchos vecinos del municipio de Totana. Eso se consiguió. Se ha conseguido que haya un cambio y una eliminación de una parte importante
de ese trazado de la línea de alta tensión que viene de la central, de la central fotovoltaica de la Zarcilla. Creo que podemos, si estamos todos unidos y vamos todos a una, podemos también conseguir que ese trazado perjudicial y el de la catenaria pues se realice por el lugar donde no moleste o moleste mínimamente a los vecinos y a los propietarios desde la zona del Ébor hasta casi al término municipal de Alhama, donde está la subestación. Y de una vez por todas pues tenemos que tenerlo muy claro y seguir firmes en la presión, porque la presión, como digo, con el tema del trazado del AVE, de la línea del AVE, y también en esta parte está prácticamente este 50% que se ha eliminado de la zona desde Aledo a Totana, pues se da pie a pensar que podemos tener esperanza y que de una vez por todas se construya un corredor, digamos, para que puedan ir todas las líneas por ese corredor energético, que puedan ir todas las líneas por ese corredor y no moleste ni perjudique a los vecinos y a las vecinas de nuestra población y a la gente que trabaja en esa zona y también a los propietarios. Ya, no, yo el otro día leía un artículo de Alfonso Gallego de Aledo que decía, benditos si son. Aquí no hay ninguna especie protegida que pueda hacer que se cambie ese trazado y que continúa perjudicando a los vecinos de Totana mayoritariamente. Y otra cosa más, ¿qué le parece que ese movimiento contra la línea de alta tensión haya desaparecido? Bueno, el movimiento de la línea de alta tensión que ha desaparecido es el movimiento que se centraba donde realmente ya se ha quitado la línea de alta tensión. Y luego, en cuanto a las especies protegidas, pues las especies protegidas son muy importantes, pero hay que recordar también que el ser humano también es una especie protegida, que hay que proteger, ¿no? Y la salud del ser humano hay que protegerla también. Entonces, no solo tenemos que defender, y además hay que hacerlo a capa y espada, para defender las especies protegidas, como es el caso del sisón, pero también hay que defender a los seres humanos como especie protegida. Y, lógicamente, esas torres de alta tensión o esas líneas no benefician, lejos de beneficiar, perjudican gravemente la salud de las personas. A pesar de que se haya bajado la fuerza de kilovatios y todo esto, yo quedé... Solo falta rematar el asunto, y es que se genere un corredor, si puede ser soterrado dentro del término municipal de Totana, y que ese corredor soterrado pues deje los espacios a cielo abierto, los deje sin esas líneas de alta tensión. Oiga, y creo y tengo esperanza de que lo podemos conseguir. Oiga, podemos tener esperanza de que y que lo vamos a conseguir, de que el señor alcalde no vaya más a Murcia a firmar préstamos hipotecarios para el ayuntamiento. ¿Han dejado de venir ya los préstamos hipotecarios o se prevé que venga alguno más? Claro, a corto plazo no lo vamos a conseguir. Y no lo vamos a conseguir porque recientemente, a mediados de abril, he firmado un préstamo de 2.600.000 euros para pagar sentencias en firme, sentencias a trabajadores del ayuntamiento que no se le pagaba en su momento las horas extraordinarias, para pagar convenios urbanísticos y para pagar también intereses de deudas atrasadas que se habían acumulado antes de 2015. Digo que no se va a conseguir porque realmente lo que no puede hacer el alcalde es no decir la verdad. En este momento tenemos encima de la mesa una sentencia que el Supremo, al no admitir en la apelación, ha declarado firme, una sentencia de en torno a los 5,5 millones del tema de Urbaser, del servicio de agua, que viene también arrastrado desde antes de 2013, y ese dinero hay que pagarlo. El ayuntamiento no tiene liquidez para pagar ese dinero y tendremos que seguir. También tenemos pendiente la sentencia de la tira del lienzo y es posible que haya alguna más, ¿no? Entonces, no, por desgracia, el alcalde no va a dejar
a corto plazo de ir a firmar más préstamos. Lo importante sería que, como se está haciendo en Europa o se está planteando en Europa ahora mismo, es que digamos, las administraciones tuviesen muy en cuenta nuestra situación económica y que nos tratasen pues, en una situación o bien de condonación de una parte de la deuda o crear lo que hoy se está llamando la deuda perpetua, es decir, que solo se pagan intereses. Pero vamos, eso es un debate que está recién iniciado ahora mismo y es algo que tenemos que plantearnos muy seriamente, porque desde 2015 para acá venimos de alguna forma haciendo una gestión que nos está haciendo ahorrar dinero de pago de intereses. Estamos llegando a unos niveles de pago bastante interesantes, a niveles de liquidez interesantes, pero hay que recordar que tenemos unos préstamos para refinanciar deuda que empiezan a amortizar, porque tenían unos periodos de carencia que empiezan a amortizar a partir del año que viene. Y entonces en ese momento, cuando haya que detraer 1,5 millones, 2 millones de los 30 millones que supone aproximadamente nuestro presupuesto municipal, eso va a ser una situación que va a empezar a tornarse complicada si no le damos o se busca o nos dan otra solución desde donde nos lo tienen que dar, que lógicamente es el gobierno central. Pues hay que recordar, ayer mismo se llevó al Pleno 2 informes del año 2019-2020 que hay que hacer en estos momentos. Cada vez el control sobre los ayuntamientos, sobre el ayuntamiento total es mayor, pero claro, si esos controles se hubiesen hecho en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en fin, hasta el 2015, pues posiblemente tampoco estaríamos en esa situación, porque el gobierno no hubiese permitido en ese momento llegar a los niveles de endeudamiento, a los niveles de gastarse el dinero que se recogían de los convenios, a los niveles de no planificación que por desgracia se llegó en este ayuntamiento. En fin, en un momento pues tendremos que seguir haciendo cábalas, tendremos que seguir con los quebraderos de cabeza, y no solo ya con eso, sino que además pues tenemos también que aguantar que en los plenos se nos diga que es que hay que meter más dinero porque el ayuntamiento X se gasta más dinero en no sé qué, no sé cuántas, cuando realmente el grave problema que tiene el ayuntamiento de Otaná es un problema económico, es un problema que tenemos que solventar o que se tienen que solventar, y no es tan fácil, no se puede hacer de un plumazo. De un plumazo no se pueden conseguir 5 o 6 millones más cada año para meterlo en el presupuesto, porque no se puede hacer de ninguna manera. O sea, podemos hacer lo que estamos haciendo, saneando, refinanciando y pagando préstamos, pero nunca a los niveles que el ayuntamiento necesita. Señor alcalde, se está pagando deuda, pero claro, se tiene que refinanciar y la deuda no mengua, si no se pagan intereses y todo esto. Pero se podría un poco mejorar, digo un poco, si se pudiera aprobar el plan general de Totana. ¿Cómo está? ¿Para cuándo? Bueno, si se aprueba el plan general, estamos hablando, hay que recordar que el plan general lo aprueba la comunidad autónoma y nosotros estamos hablando con ellos, tenemos los técnicos trabajando, se han reunido recientemente y tenemos que ir haciendo lo que ellos nos digan. Lógicamente, si se aprueba el plan general, puede haber un movimiento importante en la construcción. Igual no nos va a salvar tampoco, no nos vamos a pagar la deuda cuando se apruebe el plan general, pero sí se puede generar una dinámica mucho más positiva que la que hemos tenido. También tengo que informar en aras también a la verdad y a la esperanza de que semana a semana se van aumentando mucho las licencias de obras que concede el ayuntamiento, y cuando se aprueban licencias de obras de nuevas construcciones o de reconducir construcciones que estaban a medio, pues eso genera empleo, genera un movimiento económico, se genera también la posibilidad de que haya más vivienda en la población y también, como no, por qué no decirlo, pues también un incremento en las arcas municipales a través de los impuestos de construcciones de las licencias de obra. Es decir, que modestamente, pero vamos también avanzando en ese sentido. No cabe ninguna duda de que en el momento que la comunidad autónoma, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, nos apruebe el plan general definitivamente, puede ser un revulsivo que nos ayude a salir de esta situación y le solucione el problema también a mucha gente que está esperando y que necesita que se apruebe ese plan general para poder construir. Oiga, digo, para poder solucionar el problema, yo no sé si
el ayuntamiento puede hacer algo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no he oído la versión del alcalde todavía. El tema de los vecinos del Purgatorio, donde parece ser que el ayuntamiento puede hacer más de lo que ha hecho, o no. Bueno, no pienso que pueda hacer más de lo que ha hecho, y sobre todo hay que tener un dato. Si algún grupo político tuviese certeza jurídica de que el ayuntamiento puede hacer más de lo que ha hecho, presentaría una moción al Pleno. Y no sé, y como usted ha podido comprobar, no se presenta ninguna moción en el Pleno. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque una juez ha dictado una sentencia y esa sentencia no la puede saltar el alcalde, no la puede saltar el ayuntamiento. Entonces sí que puede ser para aprovecharse y decir y insinuar que el alcalde puede hacer más, cuando realmente el alcalde puede hacer todo lo que puede hacer, pero lo que no puede hacer es saltarse la ley y saltarse ninguna sentencia. Yo pienso que los conflictos vecinales suelen suceder en los municipios y a raíz de la historia, por el agua, por los caminos, por las servidumbres, pero todas estas cuestiones se solucionan en los tribunales, pero también se solucionan dialogando. Y la opinión del alcalde en este caso es que tenemos que esperar a que haya una sentencia definitiva y, mientras tanto, deberían sentarse a hablar los vecinos, digamos, las partes que están encontradas y enfrentadas. Ya hay un paso importante a lo que hemos dicho tanto el concejal de urbanismo como yo. Hay un paso importante, y es que la parte digamos, del dueño del camino quiere sentarse a negociar, y también los vecinos han presentado un escrito después de todas estas movilizaciones, han presentado un escrito diciendo que están dispuestos a negociar donde el alcalde esté presente y un poco haga de mediador. Pienso que la semana que viene nos tenemos que sentar y, mientras se produce la sentencia, intentar que haya un acuerdo, el mejor acuerdo posible, para que los vecinos puedan tener ese acceso a sus viviendas sin problemas, y también que el dueño del camino, el dueño de la finca, pues tenga también la seguridad de que no va a verse perjudicado con la cuestión de que dañen sus propiedades, en este caso los arruí. Espero que haya un diálogo, y el alcalde, pues si no lo había escuchado hasta ahora, siempre viene diciendo lo mismo. Mientras que no se produce una sentencia firme y la justicia ha hablado en una primera instancia, pues lo importante y lo conveniente sería dialogar, hablar, intentar solucionar el problema por la vía, digamos, del diálogo, del acuerdo, aunque sea siempre, como dicen los viejos, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y bueno, mientras lo que diga la justicia, pues habrá que acatarlo. Claro, no, que es mejor solucionar este litigio hablando, entendiendo eso y lo demás. Pero mire, le quiero hacer la última pregunta. Mi abuela decía que no hay quinto malo, y estoy en el quinto día de que no tenemos ningún caso. Estamos muy bien, pero no podemos bajar la guardia, señor alcalde. Está claro que no podemos bajar la guardia. Vienen también tiempos de inicio otra vez de la actividad económica en los almacenes, de la uva sobre todo. Cada vez, además por ejemplo, tenemos una circunstancia de que son algunas grandes empresas que ocupan a más de 600 trabajadores, están pidiendo ampliaciones de sus instalaciones, es decir, que todavía van a trabajar más gente en esas empresas. Entonces, ese tiempo que viene es un tiempo también complicado y delicado. Yo esta mañana lo hablaba con el consejero de Sanidad, y ellos, sí, en función de cómo vayan viniendo las vacunas, habrá que ampliar al máximo las edades, y también ampliar pues los segmentos, como puede ser las peluquerías, como puede ser las personas que trabajan en los almacenes, en la gente que trabaja en el sector primario, en el sector de primera necesidad, también las dependientes de las grandes superficies. Creo que habría que ampliar esto hasta llegar a un punto, en poco tiempo, en el que la población esté en una parte muy importante inmunizada. Mientras tanto, ¿cuál es la realidad hoy? Pues la realidad, como ya has dicho, es que estamos hoy en el quinto día en el que no tenemos ningún contagio. En el municipio de Totana tenemos una cifra estupenda, estamos en lo más bajo de la tabla, y eso es positivo. En el fútbol no, pero en los deportes de competición no, pero en esto sí, porque es señal de que nuestros números en este momento son muy buenos, no hay contagio, pero eso no debe hacernos
no debe hacer bajo ningún concepto confiarnos y seguir en esa línea que estamos llevando, esa línea, trabajando en esa línea, para que podamos erradicar el riesgo sanitario y podamos salir adelante en el tema económico y social. Señor alcalde, que muchísimas gracias y cuídese. Muchas gracias y superaremos cualquier tipo de, en fin, de incidencia en la salud como en este momento puede estar pasando. Creo que esto va a ser cuestión de unos días y agradecido por interesarse por esta pequeña incidencia que, como digo, va a ser cuestión de muy poco tiempo. Bueno, y ahora como amigo, cuídate, Juanjo. Muchas gracias, Bartolo. Venga, que nos vemos. Y a todos ustedes, señores y señores, son las palabras y lo que nos ha contado el señor alcalde de Totana, Juan José Cánovas. Y a todos ustedes les digo, queden con Dios.